Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Gabriel Lima, soy Vocal Coach y en el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando a José José interpretando la canción Amor, Amor. Me encanta esto de conocer artistas nuevos. El otro día un suscriptor, Esteban Daniel, me ha recomendado que escuche esta canción y lo han secundado con me gusta en su comentario, así que vamos allá. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor, vamos a ir segmentando y analizando de a poco. ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no morir. Wow, arrancó con un fiato muy chiquito, muy piano, está cantando muy piano, pero con un cierre cordal bastante completo. Se está escuchando la voz muy limpia, muy lindo. Y recién hizo un salto descendente muy lindo. Morir. Muy lindo. Puede estar cansado, puede estar encadenado, quizás esté dormido a la sombra de un olvido. Muy interesante. Acaba de hacer dos escalas descendentes dentro del vibrato. A ver, voy a rebobinar un poquito. Quizás esté dormido a la sombra de un olvido. Hermoso, hermoso. La técnica de él, podemos decir, me parece que va del lado del bel canto. Veo que tiene un espacio en la cavidad oral bastante generoso, pero vamos a escuchar un poquitito más, no nos vamos a adelantar. Amor, amor, que te pintas de cualquier color. Muy interesante cómo maneja las dinámicas, cómo va amor, amor. Es como que sube y baja con un poquito más suave, recién le dio un poquitito de aire. Es como que va manejando mucho eso y no es tan fácil y es algo muy bello de oír. Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Muy lindo cómo hace las letras O, muy brillantes, muy bien colocadas, que no es una vocal fácil para nada. Amor, amor, si me escuchas, si me puedes ver, no me cierres tu guarida, dame un poco de tu vida, llena un poco de mi ser. Qué lindo este estilo de canto que no se oye hoy mucho. Es un sonido muy 70, 80, la forma de cantar y me encanta, me encanta. Ojo que también hay que resaltar la calidad interpretativa, ¿no? Lo está sintiendo mucho y lo transmite. Es muy lindo, muy lindo. ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó la mar? ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelva nunca más. ¡Wow! Todos estos ligados que hace, fíjense que une las frases, casi que no las deja parar. Las respiraciones que hace son muy cortitas porque no corta. Es como que arranca y va ligando. Vamos a volver un poquito. ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelva nunca más, quizá. ¡Wow! Es más, nada de respiración cortita. No respiró ahí en toda esa frase. Hermoso, hermoso. Y los graves, como imagino que es barítono. Fíjense lo que es la profundidad del quizá. Yo no tengo la profundidad porque soy tenor, pero quizá
le da una profundidad que le da un tono muy aterciopelado, muy varonil, que se oye muy lindo. Puede estar perdido. Puede. Está haciendo un sol 4, lo que sí es barítono, lo que digo, está en pleno pasaje y lo está haciendo muy lindo. Lo que hizo fue, lo suavizó, no bajó tanto la laringe, sino que la dejó subir un poquitito para que se escuche más suave, hermoso, un manejo muy lindo. Puede estar desfallecido, quizás esté sentado a la puerta del pasado. Amor, amor. Wow, esas O, chicos, es una persona que tiene estudio, claramente. Amor. La colocación es muy redondita, se nota que está levantando el paladar blando, está bajando un poquito la laringe, está haciendo ese lugar que hace que todos los resonadores medios y bajos estén activados. Muy lindo. Que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo. Tiene un manejo no solo de vibratos, sino que tiene unos melismas muy rápidos. Hace unos riffs cortitos muy lindos. Y tan cierto como el sol. Amor, amor. Si aún no te suscribiste, podés hacerlo en el botón rojo, que no tiene costo y a mí me va a ayudar mucho con el sistema de recomendación de YouTube. Si me escuchas, si me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor. Wow. Tiene una capacidad respiratoria muy linda. El poder alargar tanto, mantener la respiración de esa forma justamente es porque tiene un apoyo muy bueno. Porque fíjense que las respiraciones que toma no son bocanadas grandes, pero sí las frases son largas. Eso es porque tiene un buen soporte, está apoyando muy bien y tiene una dosificación, un dominio muy entrenado. Amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Cierto como. Ojo que tocó un fa sostenido, lo que para un barítono es mucho más que respetable porque, como digo, está en el medio de su pasaje, digamos, está en el medio del pasaje, lo que ya tendría que estar molestando y sin embargo está súper cómodo. Si me escuchas, si me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida. Ahí el sonidista se le fue el reverb, fíjense que se está escuchando muy raro. Tiene el reverb y el decay no tan bien manejado, lo que no nos está dejando escuchar exactamente lo que está emitiendo. Llena un poco de mi Muy lindo. Me recordó a la música de los 80 o 70 acá en Argentina. No sé exactamente qué año habrá sido esto. No dice. Pero imagino que más o menos fue en esa época que se utilizaba todo este tipo de técnicas. Y muy lindo, es súper afinado, súper afinado. Se escuchó nada más recién en el final una notita que no estuvo exactamente clavada, pero está interpretando tanto, como digo yo siempre.
en este tipo de cantantes que ya sabemos que son súper afinados y que la técnica la tienen. Es hermoso ver cómo se liberan a la interpretación porque nos llevan a ese mundo y es maravilloso y es creo lo que todos estamos buscando en un artista. Me encantó reaccionar a esta canción, espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Si quieren que escuche otra canción de José José o cualquier otro artista, me lo dejan en comentarios. Si les gusta este tipo de contenido y aún no se suscribieron, pueden hacerlo en el botón rojo y activar la campanita que está al lado para enterarse cada vez que suba un nuevo video. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. ¡Chao!